Mi nombre es Mauricio Gómez, como ya les comentaban, yo soy el gerente de producto de plataforma de datos para Microsoft Colombia, del grupo de servidores de Cloud and Enterprise. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de SQL Server, Si tienes pero un traído, muy enfocados hacia tengo que fin de estar soporte. pendiente al comienzo que Eh, no, que están escuchando, que no mandé Disculpa, es que te algo. estamos Ya yo escuchando, todavía no Ana. escucho de que no se escucha. ¿Me escuchan? Aló, sí, te estamos escuchando todos. Perdón, ya lo pongo en silencio. Bueno, entonces, continuando con la presentación, vamos a hablar de SQL Server 2014, pero muy orientado hacia el fin de soporte de las versiones 2005 y 2008, y vamos a ver cuáles son los beneficios de actualizarse. Pues para empezar, el primer mensaje que les quiero entregar es las fechas de finalización de soporte de SQL Server. Básicamente, SQL Server 2005, desde abril 12 del 2011 no tiene soporte principal, y SQL Server 2008 y 2008 R2 desde julio 8 del 2014 no tiene soporte principal. Eso es importante teniendo en cuenta que en nuestras bases de datos estamos alojando nuestras soluciones, todas las aplicaciones que son críticas para el core de negocios, todos los temas de facturación, de gestión de clientes, entre otros, software contables y demás. Entonces es importante que podamos tener una plataforma soportada con el fabricante y evitar temas de downtime en nuestras plataformas. Adicionalmente, SQL Server 2005 pierde su soporte extendido en abril 12 del 2016. Vale la pena destacar que la plataforma más instalada en nuestros clientes es SQL Server 2005, con una participación del 47% de nuestra base instalada es SQL Server 2005. Entonces, hemos notado que no se han hecho los planes de modernización o no se ha trabajado proactivamente en migrar las aplicaciones a versiones más recientes de SQL Server. Esto puede generar inconvenientes. Realmente un cliente, una empresa que tiene sus bases de datos en SQL Server 2005, 2008 y no tiene soporte, se está exponiendo a detener su negocio por problemas en su plataforma, en sus aplicaciones. Cuando un cliente no tiene soporte principal de Microsoft, no tiene derecho a hotfixes y algunas actualizaciones críticas de seguridad. Para poder tener derecho a estos servicios sin tener soporte de Microsoft, tendría que adquirir un servicio Premier, que realmente son unos servicios que si bien son muy buenos, pero son de muy alto desembolso y son tradicionales para la gran empresa. Los que tienen soporte Premier aquí en Colombia son las organizaciones más grandes, tipo Grupo Aval, tipo Bancolombia, tipo Ecopetrol. Entonces, si bien es un muy buen servicio, pero no es asequible para todas las organizaciones, entonces es importante que hagamos proactivamente nuestros planes de modernización de la plataforma de bases de datos. Um, Eso como para hacer una abrebocas. ¿Y cuáles son qué significa fin de soporte extendido para los que están en SQL Server 2005? Como lo habíamos mencionado, no va a haber desarrollo sobre ningún tipo de bugs, no va a haber ningún tipo de actualizaciones, no va a haber ningún tipo de soporte. Para aquellos que tengan soporte extendido, por ejemplo, en SQL Server 2008, pues va a haber algunas actualizaciones, pero que no son críticas, sino va a haber hotfixes, entre otros servicios. Adicionalmente, pues estamos hablando de soluciones que ya tienen mucho tiempo en nuestras organizaciones y nuestros costos de mantenimiento pueden crecer mucho. Encontrar fabricantes o terceros que soporten nuestras plataformas puede generar inconvenientes y pues pueden haber costos adicionales, como por ejemplo en sistemas de detección de intrusos, soluciones de seguridad informática, segmentaciones de red y etcétera, muchos de los cuales servicios ya pueden estar incluidos en las versiones actuales de SQL Server. Y en la parte de cumplimiento de normas, esto dependiendo del sector, de la industria a la cual nos dediquemos en nuestras organizaciones, puede tener unas grandes incidencias. Por ejemplo, en el sector salud, en el sector asegurador, en el sector gobierno, hay unas regulaciones que cuando no tenemos una plataforma soportada por el cliente, podemos incurrir en sanciones y en multas muy complejas. Entonces, estas son como las tres razones principales por las cuales es crítico tener
una plataforma soportada de base de datos, soportada por el fabricante. Y pues aquí les quiero hablar algo de los beneficios de actualizarse a SQL Server 2014. Entonces hay tres pilares principales que son rendimiento crítico, que es cuando hablamos de Core Database, cuando hablamos de seguridad y cumplimiento, que son todas las regulaciones y necesidades de seguridad informática y disaster recovery, y pues que tenemos una plataforma optimizada para la nube. Entonces, básicamente esos son como los tres beneficios y pues empezando por el de rendimiento crítico, vale la pena destacar y lo vamos a ver con un poquito más de profundidad ahora más adelante, es las capacidades en memoria de SQL Server 2014, las cuales las extendimos en la edición 2014 hacia todas las cargas de trabajo, tanto data warehousing como la parte transaccional y la parte de análisis, y dependiendo pues de hacia dónde orientemos las capacidades en memoria de SQL Server, podemos tener rendimientos de hasta 30x en nuestros sistemas. Eso quiere decir que podemos ser 30 veces más rápido en los tiempos de respuesta de nuestros modelos de análisis si los llevamos a memoria o en nuestros temas transaccionales de nuestros sistemas de información, dígase ya un software contable, un ERP, etc. Adicionalmente tenemos hasta 8 réplicas con una característica nueva que se llama Always On de SQL Server 2014, donde podemos tener, como ya lo había mencionado, hasta 8 réplicas y podemos hacer mezclas de réplicas on-premise y podemos tener réplicas en la nube con Azure o en nubes de terceros. Y pues tenemos unas características muy importantes de escalabilidad y cómputo, pues que no va a entrar en detalle, pero cuando les comparta el material de la sesión de hoy, pues les compartiré un datasheet donde pueden consultar con mayor profundidad ese componente de escalabilidad y cómputo. Seguridad y cumplimiento, pues vale la pena destacar que somos la base de datos menos vulnerada en los últimos 5 años. Cumplimos con regulaciones pues, que impactan en la industria en Colombia, por ejemplo, PCI, que es la de las franquicias, Visa, Mastercard, HIPAA, que es la de los historiales clínicos, Circular 052, que son como las configuraciones de seguridad de la información y protección de datos para el sector asegurador y financiero. Entonces, con SQL Server 2014 podemos llegar fácilmente a cumplir estas regulaciones. Y en la parte de infraestructura optimizada, pues ahorita vamos a ver soluciones híbridas, pero estas soluciones híbridas contemplan desde escenarios de recuperación de desastres de alta disponibilidad como Advanced Analytics y escenarios de desarrollo y pruebas. Entonces tenemos One Click Connection to the Cloud y tenemos otras soluciones que simplifican este tipo de arquitecturas y vamos ahora a hablar un poquito, entrar en detalle en cada uno de estos tres pilares principales. Entonces, primero, rendimiento crítico y desempeño, en donde vamos a enfocarnos pues, en las capacidades que estamos viendo en este siguiente slide que las resume, que son las tecnologías en memoria, alta disponibilidad y soporte crítico. Vamos a hablar un poquito del gobernador de recursos y otras características importantes. Entonces, para empezar con tecnología en memoria, tecnología en memoria de Microsoft en SQL Server tiene unos beneficios muy importantes y para comenzar la conversación es que no requerimos hardware especializado como otros fabricantes. En Oracle y en SAP se requiere un software especializado para poder tener capacidades en memoria y en Microsoft nosotros realmente nos podemos acoplar a cualquier servidor que estén utilizando, cualquier fabricante ahorita mismo. Cuando llevamos las tablas a memoria es la misma administración que es simplificada y es fácil, y es uno de los valores que nos da Gartner cuando califica las bases de datos transaccionales. Básicamente podemos llevar nuestras tablas más consultadas a memoria para mejorar el desempeño de nuestras aplicaciones sin tener que reescribir las aplicaciones. Tenemos grandes compresiones de datos. Y básicamente esto es como un pequeño resumen de lo que nos permiten las capacidades de memoria. Aquí para profundizar un poquito más, vamos a hablar de un caso como es el de bwin, que en promedio ellos podían transaccionar hasta 15.000 solicitudes por segundo. bwin es una organización encargada de hacer apuestas online y eso era lo que podían transaccionar cuando estaban en SQL Server 2008. Cuando pasaron a SQL Server 2014
y llevaron su OLTP o su parte transaccional a tablas en memoria, llegaron a crecer de 15.000 solicitudes por segundo a 250.000 solicitudes por segundo, 16 veces más rápido con sus modelos tradicionales en disco. Y este es el beneficio que nos puede traer SQL Server con sus capacidades en memoria. Básicamente es seleccionar las tablas más utilizadas, llevarlas a modelos tabulares y poder tener como ir con los dos ambientes, con los modelos tradicionales en disco y poder tener capacidades en memoria para algunas cargas de trabajo de nuestros sistemas transaccionales o nuestros sistemas de análisis de datos. Esto, como ya les había mencionado hace unos slides, hemos sido por 5 años consecutivos la base de datos menos vulnerada en el mercado, comparándonos con Oracle, MySQL y DB2, donde podemos ver en este slide que la columna verde pertenece a Microsoft, y eso es una conversación muy importante. Incluso ahorita más adelante les voy a hablar en un slide de que en el último informe de Gartner de octubre del 2015, hace unos pocos días, fuimos nombrados como la base de datos Core Database número 1 en el mercado por encima de Oracle y de SAP, que eso es un punto muy importante. Y si adicionalmente le sumamos que somos la base de datos menos vulnerable en los últimos 5 años, pues es un mensaje muy importante de cómo se está posicionando Microsoft en su plataforma de datos. A pesar de ser la base de datos más instalada en el mercado, que tenemos el 46% de participación en el mercado en el mundo de bases de datos, hemos sido la menos vulnerada y tenemos unas capacidades de seguridad de información muy importantes que podríamos llegar a entrar en detalle en una segunda sesión. En el lado izquierdo de la presentación podemos ver el número de procesadores lógicos que soportamos. Información la van a tener al final después de finalizar la sesión, la vamos a compartir. Pero adicionalmente quería hablar de una característica muy importante que es el gobernador de recursos. El gobernador de recursos es una capacidad que lanzamos desde SQL Server 2012 y donde podíamos definir prioridades sobre nuestros pool de aplicaciones o sobre nuestros usuarios, pero solo de CPU y memoria. Y estábamos dejando de lado un tema muy importante para el desempeño de las bases de datos, y es la capacidad de lectura y escritura de los discos. Y lo que hicimos incluirla en 2014 fue en el gobernador de recursos de SQL Server 2014, incluir en el gobernador de recursos las capacidades de lectura y escritura de disco de I/O, porque teníamos clientes que de pronto tenían mucha capacidad de procesamiento en sus procesadores, en sus servidores, tenían mucha memoria y sus aplicaciones no tenían el desempeño que ellos querían, pero cuando entramos a revisar era que el I/O del disco pues estaba ya en su máxima capacidad, entonces se empezaba a generar impacto en las aplicaciones. Entonces lo que podemos hacer es, como vemos en el slide, aquí tenemos un breve ejemplo, y tenemos tres grupos de pool de aplicaciones a pelear por recursos del servidor. Entonces, así como podemos darle a prioridad de aplicaciones, podemos darle prioridad de usuarios. Digamos que el presidente de la organización siempre a X horario suele hacer unas consultas para tomar unas decisiones críticas para la organización, y de pronto en mercadeo están corriendo un query que está demandando muchos recursos del servidor. Entonces
Aquí con el gobernador de recursos podemos darle prioridad al presidente de la compañía para que no vaya a pelear por recursos con el gerente de mercadeo. Un ejemplo de aplicación de esta capacidad de SQL Server 2014. Y aquí, este es el informe de Gartner que les quería traer, donde nos habla que Gartner reconoce a Microsoft como el líder número uno en la industria en, en sistemas operacionales de bases de datos, en Operational Database Management Systems, superando a Oracle, IBM y SAP. Esto es una noticia muy importante. Aquí vemos en el recuadro, está subrayado Microsoft. De todas maneras, en el slide aquí tengo el informe completo que se los voy a compartir junto con la presentación. Y hay unos comentarios muy importantes y de hecho nos dan el liderazgo por un mix de capacidades que tiene nuestra base de datos, y es cómo podemos llegar a soluciones híbridas con Azure, las capacidades en memoria, la buena percepción del nivel de precios de nuestras soluciones, de que no tenemos costos ocultos de licenciamiento, que con un solo SKU, por ejemplo un SQL Server Enterprise, tenemos toda la suite completa de bases de datos, a diferencia de otros fabricantes que venden por módulos apartes. Y por muchas razones, la pueden ver en el informe completo que va a estar a mano de ustedes cuando reciban la presentación. Van a poder identificar todas estas razones por las cuales somos el líder número uno en bases de datos operacionales. Ahora en el segundo bucket o en el segundo pilar, donde vemos unas mejoras muy importantes en SQL Server 2014, es en la obtención más rápida de conocimientos de cualquier dato, y es básicamente las capacidades de Data Analytics de nuestra suite de SQL Server. Y pues para entrar un poquito más en detalle, eh, básicamente las capacidades que vamos a destacar es el fácil acceso a cualquier tipo de datos, con las capacidades analíticas de SQL Server 2014 y el diseño de soluciones híbridas. Podemos conectarnos a cualquier tipo de datos y generar análisis, ya sean datos estructurados, no estructurados, datos en transición para escenarios de Streaming Analytics. Tenemos escalabilidad de administración de datos, entonces tenemos unas capacidades muy robustas para data warehousing y para combinar nuestros modelos tabulares o análisis services en disco, por ejemplo. Perdón. Y pues tenemos herramientas muy poderosas para hacer el análisis de datos, ya sea desde Office 365 con Excel y SharePoint y Power BI, como tenemos herramientas nuevas como DataSense, que ahorita vamos a ver en qué consiste, como podemos tener SharePoint, Reporting Services, entre otros. Entonces, antes de seguir hablando de las capacidades de inteligencia de negocios, pues me gustaría detenernos un momentico y hablar un poco de cuáles son las capas en un proyecto de inteligencia de negocios. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para desarrollar un proyecto de estos? Y básicamente son 5 capas. Son las fuentes de los datos, que es nuestros sistemas transaccionales, archivos planos, aplicaciones o internet o nube, puede ser redes sociales u otras fuentes de información. La integración de los datos, que son las capacidades que entrega nuestra suite para hacer los ETLs, que es la extracción, carga y transformación de los datos, y las capacidades que tenemos de limpieza de datos o que se necesitan de limpieza de datos para un proyecto de inteligencia de negocios, que son críticos para que nuestros modelos de conocimiento tengan un nivel de confianza alto. Si nuestros datos no son certeros, pues nuestros ejercicios de inteligencia de negocios no van a tener los niveles de confianza o no van a ser lo suficientemente asertivos como se requiere hoy en día en las organizaciones. En la parte de almacenamiento, pues es donde entran las famosas bodegas de datos, y en la parte de análisis es donde se empiezan a construir los modelos multidimensionales, que son los famosos cubos, los modelos en memoria, los modelos de minería de datos, que es cuando hacemos ya, cuando estamos explotando este gran activo que son los datos en inteligencia de negocios. Lo que estamos viendo es lo que sucede en nuestras organizaciones, cómo se están comportando las ventas, cómo se están comportando los expenses, los gastos. De pronto los queremos ver por centros de costos, pero en minería de datos, cuando ya estamos sacando provecho a esta información.
y es cuando empezamos a hacer modelos predictivos y modelos avanzados de análisis. Y en la parte de explotación es cuando empezamos a ver los gráficos interactivos y cómo compartimos y colaboramos con nuestros equipos internos estos modelos de conocimiento que hacemos con inteligencia de negocios. Y en este slide lo que les quiero mostrar es cómo se distribuyen esas capacidades que estamos mencionando en las 5 capas en los productos de Microsoft. En la primera pues la dejamos en verde, la primera línea está en verde, podría ser SQL Server y estar dentro de la granja gris de SQL Server, pero realmente podemos conectarnos a múltiples fuentes de datos, podemos crecer alrededor de un core database que esté en Oracle o que esté en SAP o que esté en DB2 en IBM, pero ya hablando en capacidades, nosotros en un solo número de parte, en un solo SKU, que es SQL Server Enterprise, incluimos todas las capacidades que estamos viendo ahora en pantalla, que a diferencia de otros fabricantes, ellos las venden por aparte. Entonces, con SQL Server, para nuestros proyectos de inteligencia de negocios, podemos tener capacidades en memoria, capacidades de Integration Services y de Data Management Enterprise, que es toda la parte de calidad de datos y de datos maestros. Tenemos nuestro Database Engine, nuestra base de datos relacional para hacer nuestros modelos de Data Warehousing. Tenemos también los servidores de análisis multidimensional en disco, análisis services tabular, que es el análisis services en memoria, el análisis services de minería de datos. Y adicionalmente, no solo estamos dando el backend o toda la carpintería de bases de datos que se requieren para, para llegar a un modelo robusto de inteligencia de negocios, sino que con el mismo SKU, el mismo número de parte, estamos entregando capacidades de explotación. Y esas son DataZen, que es un servidor de análisis para dispositivos móviles, que ahorita vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste, y Reporting Services, que es pues nuestro servidor pues para nuestra granja de presentación de proyectos de inteligencia de negocios. Adicionalmente podemos complementar estos modelos de presentación en nuestros sistemas de inteligencia de negocios con SharePoint y Excel, donde podemos crear nuestros modelos en Power BI, que es una capacidad de Excel Professional, y la podemos compartir en nuestra organización a través de SharePoint. Adicionalmente tenemos las capacidades de hacer análisis con georreferenciación en modelos tridimensionales con Power Maps. Podemos moldear datos en Power Pivot y conectarnos a múltiples fuentes de datos con Power Query, o podemos sencillamente conectar nuestro modelo de datos a Power BI, que es un producto muy interesante que ahorita vamos a ver, que los invito a que lo usen gratis. Power BI tiene una cuenta gratuita, una versión freemium, que no es una prueba gratis de 30 días, es una cuenta totalmente gratis de tiempo ilimitado, por decirlo de alguna forma, donde pueden conocer la herramienta y pues si se sienten muy a gusto y quieren que escale a un nivel empresarial, pues pueden comprar Power BI Pro. Power BI, ya vamos a entrar un poquito en detalle en qué consiste, pero entonces, mientras que llegamos a Power BI, vamos a hablar un poquito de las capacidades que tenemos en nuestros modelos de inteligencia de negocios. Y es que nuestra suite de SQL Server contempla pues todo el backend como lo estábamos viendo ahorita. Podemos conectarnos a distintas fuentes de datos, tenemos capacidades para hacer modelos de análisis en disco, en cubos multidimensionales, podemos hacer capacidades en memoria. Y esta data la podemos explotar como vemos en el slide, en la parte inferior, en la esquina derecha del recuadro. Cómo podemos explotar esa data desde Excel, cómo podemos crear modelos tridimensionales geográficos y cómo podemos hacer unos tableros de control muy reveladores pues desde Excel, y los podemos compartir a través de
Office 365. Power BI se integra con los grupos de Office 365 de las organizaciones y tiene también sincronización con directorio activo para poder administrar los perfiles, accesos y demás. Y nos permite pues tener unos modelos de visualización muy enriquecidos, y así es más o menos como se ve una arquitectura de Power BI, donde aquí tenemos las distintas opciones de conexión a las fuentes de datos, donde tenemos nuestros sistemas on-premise o nuestras aplicaciones en nuestros centros de datos, en nuestros servidores, donde nos podemos conectar a sistemas o a servicios de SQL Azure, de HD Insights cuando hablamos de Big Data, o cuando hablamos de Streaming Analytics también. Y adicionalmente podemos tener conexiones de nube a nube. Por ejemplo, en Colombia es muy popular el uso de Google Analytics, pues para ver el tráfico que generan nuestras páginas web. O también hay muchos clientes que utilizan Dynamics Online y Salesforce, y nos podemos conectar a esos servicios de nube y generar reportes en Power BI inmediatamente. De hecho, estos servicios de nube ya vienen con unos templates, entonces cuando yo me conecto ya tienen todos unos modelos de análisis construidos, estandarizados. Bueno, entonces Power BI se conecta a estos datos, los cuales son, es data que va a quedar en caché en los centros de datos de Microsoft. Y cuando nosotros empezamos a hacer los reportes, pues realmente es Power BI Microsoft quien compila y ejecuta los queries para hacer los modelos de inteligencia de negocios. Podemos consumirlos a través del explorador. También hay aplicaciones nativas para dispositivos móviles tipo Android y tipo iOS. Y podemos hacer unos tableros también desde la aplicación que se llama Power BI Desktop, que nos permite crear modelos en nuestros PCs y después publicarlos y compartirlos con la organización. Aquí mostramos algunas de las nuevas opciones de visualización. Tenemos el funnel, tenemos el tacómetro, tenemos el field map, que son nuevas opciones de visualización y que no están incluidas, por ejemplo, en las capacidades de crear gráficos de Excel. Tenemos el combo chart y tenemos el tree map, que es uno de mis favoritos realmente, que nos permiten hacer análisis muy detallados de nuestros negocios, de nuestras organizaciones. Adicionalmente, Power BI tiene un módulo de preguntas en lenguaje natural, que es que podemos preguntarle a nuestro modelo de inteligencia de negocios acerca de, yo le puedo preguntar en lenguaje natural, muéstreme las ventas versus los expenses por centro de costo, y automáticamente me va a mostrar la data. Y adicionalmente el mismo motor va a seleccionar cuál es el gráfico más idóneo para consumir estos datos. Entonces, si yo estoy hablando de un análisis geográfico, entonces que yo le diga, muéstrame las ventas por ciudad, él automáticamente va a mostrar un mapa. O si yo le vamos a pedir, muéstrame las ventas por producto, por centro de costos, él me va a arrojar de una vez un gráfico de columnas. Entonces el sistema es inteligente y detecta los datos que estamos solicitando y cuál es el gráfico en el cual podemos tener una mejor revelación de los datos que estamos pidiendo. Adicionalmente, tenemos DataSen, que ya está incluido en SQL Server Enterprise. Power BI es un producto que se vende por aparte, al igual que Office y al igual que SharePoint, que son productos que complementan nuestra suite de inteligencia de negocios. Y DataSen realmente ya está incluido en SQL Server Enterprise para aquellos clientes que quieran SQL Server Enterprise con Software Assurance. Beneficios de esto es que van a tener acceso a usuarios de manera ilimitada. De los modelos que estábamos viendo anteriormente, pues se requiere licenciar todos los usuarios, ya sea de Power BI, se requieren licenciar los usuarios de Office y de SharePoint, tener la escala de acceso de SharePoint. Entonces, digamos que si tenemos 500 usuarios a los que queremos entregar inteligencia de negocios, hay que licenciar los 500 usuarios. DataSen, como viene incluido en el licenciamiento de SQL Server y SQL Server Enterprise, solo se licencia por cores. En términos de licenciamiento ya tiene cobertura para usuarios ilimitados. Dependiendo del volumen de los datos y el volumen de usuarios, pues toca ver, hay que hacer un sizing o un alcance de las capacidades del hardware o el servidor que va a estar ejecutando los modelos de análisis de DataSen. DataSen tiene aplicaciones nativas para los dispositivos móviles Android, iOS y Windows.
Realmente tiene una exploración muy interactiva y muy visual. Podemos hacer análisis detallado y podemos hacer drill-throughs dentro de nuestros KPIs y entrar a distintos dashboards dentro de cada uno de nuestros indicadores claves. Pues escala a cualquier tipo de pantalla porque también podemos consumir los reportes en HTML5 y tenemos un hub de colaboración que es un hub tipo red social donde podemos interactuar con nuestros colaboradores en las empresas y poder hacer monitoreo sobre nuestros indicadores claves. Y básicamente eso es DataSen. DataSen yo los invito a que descarguen la aplicación en sus dispositivos móviles. Es totalmente gratis, les va a permitir conectarse a un servidor de demos y van a poder vivir la experiencia con DataSen con datos ficticios de otras organizaciones, pero van a ver cómo puede llegar a impactar sus organizaciones. Y eso es de los nuevos servicios de SQL Server que tenemos en las versiones actualizadas. Quería compartirles este cuadro también y el informe completo. Al final del recuadro tienen el enlace. En su último reporte de inteligencia de negocios ha posicionado Microsoft. Este reporte salió en septiembre de este año, está muy fresco, al igual que el de Gartner, y nos posiciona como líder en la industria de inteligencia de negocios por encima de ClickView, de Tableau y de SAP. Y eso es un punto muy importante. Y realmente, ¿qué estamos diciendo? Microsoft es la base de datos Core Database o el sistema de administración de bases de datos número uno en el mercado, y adicionalmente con SQL Server y Power BI somos el número uno en el mercado de inteligencia de negocios. Somos la base de datos menos vulnerable los últimos 5 años, y eso es como para que se vayan haciendo una idea de cómo es de estratégico este producto para la organización y cómo está invirtiendo realmente en mejoras constantes sobre esta plataforma. Y en la parte de escenarios híbridos, aquí no me voy a tener mucho para darle espacio a nuestro ingeniero de bases de datos, Venancio Schiacchi, y aquí es como podemos tener modelos híbridos con tener escenarios de recuperación de desastres. Realmente SQL Server nos permite tener con unos costos muy bajos escenarios híbridos de respaldo y que son de fácil adopción para las organizaciones por las capacidades que tiene con Azure. Y realmente las capacidades nos permiten tener modelos de pago por uso cuando tenemos modelos de recuperación de desastres con Azure. Recuerden que Azure se paga directamente proporcional al tiempo que estén encendidas las máquinas. Podemos tener modelos asincrónicos hacia la nube, podemos tener unas réplicas muy robustas e incluso podemos en nuestras réplicas que tengamos en la nube, sobre esas podemos hacer la ejecución de nuestros reportes de inteligencia de negocios. Y básicamente aquí no me quiero detener mucho, en la presentación pues pueden ver con cuáles son las arquitecturas de referencia y cuáles son los servicios de Azure que se consumen para esto, pero entonces ya para darle espacio voy a presentarles a Venancio Schiacchi, que es nuestro especialista de bases de datos, y él nos va a hablar un poquito de unas recomendaciones que podemos entregarles a ustedes para que hagan su valoración de cómo están con sus bases de datos, de acuerdo a las versiones, si están en bases de datos que ya no tienen soporte y demás. Bueno, muy buenos días. Vamos hoy a hablar entonces del Microsoft Assessment and Planning Toolkit y vamos a hablar del SQL Server Upgrade Advisor. El Microsoft Assessment and Planning Toolkit es una herramienta que se descarga por separado, que se descarga realmente del MSDN y te permite utilizar y gestionar una serie de inventarios, una base de datos de inventario que va a ir por las computadoras, los servidores de la organización, averiguando e inventariando todo nuestro software que tenemos de productos Microsoft, e inclusive poder llegar a hacerlo sobre Oracle y otros productos. Adicionalmente, este inventario nos permite analizar las capacidades del servidor e inclusive capacidades avanzadas del servidor de base de datos. Capacidades avanzadas, por ejemplo, nombres de las bases de datos, usuarios que consumen la base de datos, permisos que tienen los usuarios sobre la base de datos,
Para la ejecución de estas dos herramientas se necesita el .NET Framework 4.0 y el .NET Framework 3.5 para el Upgrade Advisor. Adicionalmente, estas dos herramientas tienen un requisito de hardware mínimo, que es lo ideal con el fin de poder utilizarlo, y son 4 GB de RAM disponible y que tenga visibilidad dentro del dominio, dentro de la máquina, a todas las diferentes servidores y máquinas que se van a utilizar. Adicionalmente, se requiere la conexión al motor de base de datos de SQL Server si se va a analizar, y dentro del sistema operativo podemos mencionar Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 y 2012 R2. Entonces, muy rápidamente enseñarles la herramienta. Nos conectamos a una máquina que tenemos preparada para el tema. Estas herramientas son gratuitas. Realmente las podemos utilizar en nuestra organización con el fin de que tengamos un inventario de servicios. Adicionalmente, de las herramientas podemos contar con que para hacer análisis, por ejemplo, de 2005, necesito de utilizar el Upgrade Advisor de la versión 2012. Estas versiones de Upgrade Advisor cada vez analizan las 3 versiones anteriores. Por lo que si queremos es analizar una versión de SQL 2000, 2005, vamos a necesitar usar el Upgrade Advisor de la versión 2008. Es muy importante tenerlo en cuenta. Si utilizas el de 2014, utilizas el de 2012 para un 2000, 2005, te va a decir que no existe y que no va a reconocerte la instancia. ¿Listo? Cada versión solo soporta las versiones que en ese momento del launch estaban soportadas. De 2005 a 2008 hubo un pequeño cambio de paradigma en ciertos procedimientos almacenados, pero la herramienta, adicionalmente de que la analiza, te da todas las opciones para que tú tomes conciencia de todos los procedimientos almacenados que existen dentro de la base de datos, que pueden llegar a cambiar o que van a cambiar. La sugerencia de parte de Microsoft y de parte de la herramienta es que esta herramienta se ejecute y permita la validación y la corrección de errores que se llegasen a encontrar durante la ejecución, con el fin de que cuando yo haga la migración, pues mi base de datos sea totalmente ejecutable y pueda hacer una recuperación y demás. Esta herramienta que estamos viendo actualmente es el MAP, el Microsoft Assessment and Planning Toolkit, en donde lo que me permite es crear una base de datos normal, tradicional, y luego de crearla, este es el nombre de la organización, por ejemplo, luego de crearla, tengo las opciones de hacer los inventarios. Estos inventarios que me permiten identificar toda la organización. Entonces, por lo menos en este caso nosotros para la demo ejecutamos un inventario muy básico sobre nuestro servidor de demostraciones y vamos a mostrar qué nos permite. Por ejemplo, en herramientas de escritorio me va a decir cuántos equipos están utilizando y pueden llegar a utilizar Windows 10 o Windows 8, versiones soportadas. En servidor, si queremos migrar de una plataforma Windows Server 2008 R2, 2008, puede llevárnosla a 2012 o 2012 R2. Por ejemplo, aquí vemos que todas las máquinas están disponibles para Windows Server 2012 R2. Si me la quisiera llevar a un escenario de virtualización, también me lo va a evaluar. Y aquí es donde está pues el core de nuestra charla. Vamos a hablar entonces de SQL Server. Con respecto a SQL Server, vamos a hacer clic en Database en la parte izquierda y vamos a analizar que, por ejemplo, tenemos instalado 2 instancias de SQL Server, y tenemos 9 instancias de los servicios que mencionaba Mauricio de la fase de inteligencia de negocios. Una instancia de Data Quality, una de Master Data, uno de Reporting Services, 3 de Analysis Services, un Integration y 2 Database, que son 2 ediciones licenciadas. En la parte superior derecha vemos unas opciones adicionales que dicen generar el assessment de la base de datos y los detalles de la base de datos. Sencillamente hacemos un clic y él nos va a generar un Excel
que lo que nos permite es llegar y analizar la información. Entonces, vamos a abrir un momento el Excel para mostrar cuál es el resultado de estos análisis. Y lo primero que voy a encontrar son las diferentes instancias que están dentro del servidor instaladas, las 9 que mencionábamos. Y me va a decir entonces en qué servidor están instalados. Esto organizacionalmente te va a ayudar. Qué versión está instalada, qué versión de sistema operativo está instalada, de cuántos bits, cuántos procesadores, cuántos core lógicos, el procesador que tienes, la memoria RAM, los discos, el espacio libre de los discos, que es muy importante, y si son máquinas virtuales o máquinas físicas. Adicionalmente, tenemos toda la opción para llegar a analizar, por ejemplo, los componentes, lo que mencionaba Mauricio, la cantidad de servicios que teníamos con SQL Server. Data Quality, Master Data, Analysis Services, en dónde se están ejecutando, en qué versión, qué arquitectura, cuántos procesadores, cuántos cores tiene asignado, cuánto es la memoria RAM, muchos de ellos, y sobre todo, y lo más importante, si las máquinas contestan. Adicionalmente, vamos a generar los detalles de base de datos, en donde vamos a analizar la cantidad de bases de datos con todos los detalles que tiene. Entonces, perfecto, me encontró dos instancias de SQL Server. Estas dos instancias de SQL Server, la vamos a ver que tiene, por ejemplo, 59 usuarios de base de datos en total. Y me viene y me dice, mira, las bases de datos están en estas instancias, así se llama la base de datos, así están el data file, este es el tamaño de la base de datos, este es el tamaño del log, el crecimiento del log, la conexión al SQL, cuál es el estado de la base de datos, quién es el propietario, el usuario propietario, cuándo fue creada, cuántas tablas tiene, número de vistas, procedimientos almacenados, número de funciones, dónde están ubicados el data file, el file group, entre otras opciones. También nos va a dar características, por ejemplo, de usuarios de la base de datos, como lo vemos acá, DB User Details, en donde dice sobre qué esquema y qué usuarios tienen permisos. Esto va a ser información muy útil para los DBAs y para cuando hacemos los escenarios. Perfecto, esa es la herramienta del MAP, del Microsoft Assessment and Planning Toolkit, y nos funciona como mencionábamos para hacerlo. Ahora vamos a hablar de otra herramienta que es el Upgrade Advisor tradicional, y vamos a hablar del Upgrade Advisor de 2016 para saber qué tan compatibles son nuestras bases de datos a siguientes versiones que están en desarrollo. Entonces, el Upgrade Advisor de 2014 nos permite conectarnos a SQL Server 2012, 2008 y 2008 R2, las últimas 3 versiones soportadas con las cuales fueron lanzadas. Adicionalmente, esta herramienta viene dentro del motor, no es una herramienta adicional. Si no la instalaron cuando la seleccionaron en el Wizard, la puedes instalar en cualquier máquina dentro del dominio, con los requisitos que mencionábamos al inicio de la charla, y lo que me permite es analizar las instancias con el fin de corregir los errores. Entonces, aquí me menciona que este Upgrade Advisor funciona desde 2005 hasta 2014, hasta 2012, para migrarlas a 2014. Él lo que me permite es detectar mis servidores, todos los servidores que yo tenga en mi organización, y yo señalo un nombre. Él me va a decir cuál quiero analizar, siguiente, y aquí me va a decir cuáles son los nombres de la base de datos. En este caso estoy analizando dos instancias que son 2014, pero en la organización señalas cuál es el nombre de la instancia tradicional y le das finalizar. Luego de esto él te va a lanzar el reporte, en donde en el reporte sencillamente te van a aparecer todos los warnings o todos llamémoslo, la información crítica que necesitas para hacer la migración. La herramienta es así de fácil y te da toda la documentación básica para que lo puedas ejecutar. Con respecto a 2014, para que podamos analizar, por ejemplo, siguientes versiones de nuestra base de datos, si ya se encuentran en 2014, se descarga, por ejemplo, en este caso, el SQL Server Upgrade Advisor de 2016, en donde yo le digo, voy a analizar un database upgrade, me dice, configúrame la instancia, yo le digo que es localhost, es mi propio servidor, y una vez me conecte me va a decir cuáles bases de datos quieres analizar. En mi caso la voy a utilizar para que veamos, por ejemplo, qué tan compatible o qué no tan compatible
son las bases de datos de un servidor de SharePoint para ejecutarlas en 2016. Sencillamente hago clic en ejecutar y él empieza primero a analizar el esquema, las tablas, procedimientos almacenados y vistas, es decir, todo el código que tiene nuestra base de datos con el fin de decirnos qué tan compatible es o no es nuestra base de datos. He ejecutado este Upgrade Advisor en versiones 2012 y 2008 R2 y casi siempre, depende de la programación, son totalmente compatibles. Entonces, lo recomendable es que de pronto puedas hacer un backup y puedes restaurar una instancia, o si quieres migrar la instancia, sobreescribas, pero puedes utilizar cualquiera de las configuraciones, no hay ningún inconveniente. Lo que esta herramienta te va a permitir es analizar para un proceso de migración qué tan bien o qué tan mal está tu base de datos. En este, por ejemplo, una base de datos de configuración de SharePoint me arroja que la compatibilidad en 120 de 2014 a 2016 es total. No voy a tener ningún inconveniente y voy a poder analizarlo. Esto también funciona para analizar los análisis services, los cubos, los modelos tabulares, los paquetes de integración, los de reporting services, y voy a poder también analizar todas mis bases de datos, todas las instancias de base de datos. Entonces, estas herramientas van a permitir que un usuario conozca antes de la migración el esfuerzo necesario para tomar decisión de migrarse o no, de dejar de usar su versión, como mencionaba Mauricio, que está quedando fuera de soporte, cuál va a ser el esfuerzo de migración, cuántos procedimientos almacenados, por ejemplo, deberían cambiar o no van a cambiar, y poder de pronto analizar la organización. Adicionalmente, con la herramienta del MAP, podríamos analizar qué versiones están instaladas de una manera muy global, y, por ejemplo, entregarle también información útil a las organizaciones, por ejemplo, usuarios con permisos, poder entregarle, por ejemplo, los nombres de las instancias, herramientas de consulta de información, lo que es el Management Studio, quienes lo tienen instalado, clientes de Oracle, por ejemplo, también los podría analizar, y otras herramientas. Y con esto, pues queríamos mostrarles como cuáles son las recomendaciones o cuáles son los procesos, las herramientas que podemos utilizar para hacer una valoración de cómo están nuestras bases de datos, cuál va a ser nuestro plan de acción para hacer la migración de las aplicaciones. Realmente hemos tenido clientes muy importantes para Colombia, cuentas muy grandes, pues que por temas de confidencialidad de la información no voy a decir los nombres, pero que hemos hecho este ejercicio de utilizar el Map Tool y el Upgrade Advisor, y empresas realmente muy grandes de Colombia que tienen el 93% de sus bases de datos sin soporte, y de ese 93% de sus bases de datos sin soporte, el 57% está próximo a quedarte sin soporte extendido porque son versiones 2005, pues es bastante crítico. Entonces es algo de pronto a la que las organizaciones no han tomado de pronto la proactividad o no han visto el sentido de urgencia, y pues la idea era entregarles las herramientas para que ustedes lo puedan utilizar. De todas maneras, estamos con uno de nuestros aliados más importantes, que es SoftwareOne, que es a través del cual estamos haciendo esta sesión, y a través de SoftwareOne pueden pedir de todas maneras más información. En la presentación que les vamos a enviar como resultado de esta sesión que tuvimos, están todos los enlaces donde pueden descargar estas herramientas de MapTool y Upgrade Advisor, así como también pueden descargar los reportes de Gartner y de Forrester sobre nuestro posicionamiento como líder número 1 en los dos diferentes escenarios de Core Database e inteligencia de negocios. Y pues gracias por regalarnos este tiempo. Para nosotros es todo un placer estar con ustedes, y pues con esto vamos a terminar la sesión. Esperamos que haya sido muy valiosa para ustedes, y espero que podamos vernos posteriormente. Que tengan buen día.